que B está acá, y como él ya sabe que A estaba en este puerto, ¿está bien? Solamente va a enviar el frame hacia esa máquina sola, ¿está bien? Cuando el switch termina de aprender todas las MAC-address al lapso de un tiempo, en definitiva el switch permite que no haya más floodings y permite incluso que haya múltiples conexiones al mismo tiempo, por ejemplo entre A y B y entre C y otra máquina que estuviera acá, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez los switches son full duplex, con lo que permiten que encima todas esas comunicaciones sean bidireccionales, ¿está bien? Y sin colisionar, por eso se dice que un switch microsegmenta la red y microsegmenta la red en pequeños dominios de colisión, ¿está bien? Por cada puerto que tiene un switch existe un dominio de colisión, ya que las colisiones ya no existen más porque justamente el switch lo microsegmenta. Bien, si yo tuviera dos switches, está bien, lo único que haría es interconectarlos entre ellos al estilo lo que tenemos acá, por ejemplo. Tenemos el switch A, el switch B, acá tenemos computadoras conectadas, de la misma manera tenemos computadoras acá. Y si yo quiero hacer que todas estas dos redes por separadas se junten, lo que tengo que hacer acá es unir los switches por un puerto especial que se lo denomina uplink. ¿Está bien? Uplink. Bien, hasta acá. Bien. Esto es el funcionamiento básico de un switch. ¿Qué podría ocurrir más avanzado? Que yo quiera agarrar y dividir a este puerto que tenemos acá y a este puerto que tenemos acá, ¿está bien? En una red totalmente diferente a este puerto y a este puerto. Es decir, yo no quiero que los dos puertos de la izquierda se conecten con los dos de la derecha. Y para eso, lo que puedo hacer es, me compro dos switches y conecto a los dos puertos de la izquierda en un switch y a los dos puertos de la derecha en otro switch. O bien lo que hago es separar el switch, lógicamente lo que se conocen como VLANs, Virtual LANs, ¿está bien? O Virtual Local Area Networks. Bien. Una VLAN, por ende, ¿está bien? Lo que hace es segmentar el switch como si estuviera hablando de switches separados, nada más que estoy utilizando un mismo equipo. ¿Está bien? La única manera de juntar a dos puertos que pertenecen a diferentes VLANs es a través de un router que tenga una pata conectada en una VLAN y otra pata conectada a otra. Bien. Si yo quisiera hacer lo mismo en el switch de la derecha, también tendría que poner una VLAN acá, una VLAN acá, y de esa manera particiono el switch en dos y creo dos redes o subredes, ¿sí?, por separado. El tema es cómo hago para que si un frame, por ejemplo, de este puerto, le quiero enviar un frame a este que pertenece a la misma VLAN, supongamos que esta es la VLAN 1 y esta es la VLAN 2, esta es la VLAN 1 y esta es la VLAN 2, ¿sí? Y este puerto que está conectado acá pertenece a la misma VLAN que está conectada acá. ¿Cómo hago yo para transportar esa información para decirle a este switch cuando el frame venga por acá, ¿sí?, que ese frame pertenece y es para los puertos de la VLAN 1 y no para los puertos de la VLAN 2? Lo que se hace acá es crear o unir los switches con un puerto que, además de ser un uplink, porque el uplink lo que hace es conectar dos links, lo que hace es configurarse como un puerto de tipo trunk. ¿Está bien?
¿Qué es un puerto de tipo trunk? Es un puerto que envía información de VLANs. También se lo conoce como puerto 802.1Q, porque es el estándar que la IEEE le dio, ¿está bien?, al manejo de VLANs. 802.1Q. También se lo conoce como trunk 802.1Q. En definitiva, los puertos que están conectados a computadoras se los conoce como puertos de tipo acceso. Bien, puertos de tipo acceso. Esos puertos simplemente conectan computadoras y se dicen que los frames que viajan por estos puertos van sin taguear. ¿Qué significa sin taguear? Sin el mensajito o sin el parámetro que indica a qué VLAN pertenece ese frame. Ese frame, bien digo. ¿Por qué? Porque al puerto directamente se lo conoce y se le dice que está conectado en determinada VLAN. Entonces todos los frames que ingresan por un puerto de tipo acceso, el switch los toma como que pertenecen a la VLAN a la que pertenece el puerto. Y por otro lado, cuando alguien tiene que enviar un frame hacia un puerto de tipo acceso, también viaja sin taguear, porque como él sabe los switches, los puertos digo, que pertenecen a determinada VLAN, envía esos frames sin taguear por los puertos justamente que pertenecen a la VLAN en cuestión. Y cuando el switch le tiene que enviar información a otro switch, diciéndole que tal frame pertenece a tal VLAN, justamente ese frame lo que se dice es que se taguea, es decir, adelante del frame, adelante del header 802.1.3, que es el header Ethernet, 802.3 digo, que es el header Ethernet, lo que se hace es agregarle un campo que es el VLAN ID, lo que se conoce como justamente el tag, ¿está bien? Y lo que se hace entonces es, el switch 1 le envía al switch 2 el mismo frame que recibió, por ejemplo, por el puerto de acceso este, ¿está bien? Le envía el mismo frame, pero adelante le pone un mensajito o un tag que dice, este frame pertenece a la VLAN 1. Por lo tanto, cuando el switch número 2 recibe ese frame, lo que va a hacer es tratar a ese frame como si hubiera entrado por un puerto que pertenece a la VLAN 1. ¿Bien hasta acá? Si alguno tiene alguna duda, me dice. O calle para siempre. Bien. Entonces sigamos, vamos a ver cómo hacemos para borrar todas estas anotaciones que hice. Bien, ahí está. Bueno, si ya entendieron, quiero sacarme una duda nada más con quién es la persona. Rubén me había dicho, Mario. Mario, vos me habías dicho que no entendías bien cómo funcionaba un switch. ¿Se entendió ahora? Perfecto, bueno. Entonces, la buena noticia de esto, Mario, es lo siguiente. Que si entendiste cómo funciona un switch físico, no vas a tener ningún problema en entender cómo funciona el switch virtual. Y hay un secreto para esto. Es que ambos funcionan de la misma manera. De hecho, dentro del SXI, dentro del hipervisor, hay código que modeliza a los switches físicos y funcionan exactamente de la misma manera. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir primero algunos conceptos que difieren del switch virtual, del switch físico, digo, simplemente para que a ustedes les sea más fácil la vida al nivel administrativo. Yo les dije recién que una computadora, ustedes agarraban un cable UTP, lo conectaban en un extremo en la placa de red de la computadora y otro extremo lo conectaban en un puerto del switch. Iban, por ejemplo, hasta la pachera, hasta donde está el rack, si querían, y agarraban el puerto número 55 o el puerto 16, cual sea, y conectan su computadora ahí. ¿Está bien? En VMware, ustedes van a agarrar una computadora virtual ahora, es decir, una máquina virtual, van a agarrar la placa virtual de la máquina virtual y en lugar de seleccionar
un puerto, un determinado puerto, es decir, un número de puerto, lo que van a seleccionar es un port group, es decir, un grupo de puertos. ¿Qué significa la entidad port group? Es una entidad que crea VMware para referenciar a un grupo de puertos y que ustedes no se tengan que andar preocupando por decir, esto va al puerto 45, este va al puerto 16, esto va al puerto 17. Después, por ejemplo, si tienen que configurar una VLAN, no tienen que decir, uy, bueno, el puerto 1, el puerto 5, el puerto 8, el puerto 11 pertenece a la VLAN 1. El puerto 23, 24 y 25 a la VLAN 2. Para hacerles la vida más fácil, directamente ustedes crean una entidad que es el port group y dicen, este port group, que se llama producción, por ejemplo, pertenece a la VLAN 1. Este port group, que se llama DMZ, pertenece a la VLAN 99. ¿Está bien? Y simplemente ustedes después lo que hacen es agarrar y conectar las máquinas virtuales al port group producción o al port group DMZ, pero se olvidan del problema de tratar con los números de puerto en forma individuales. ¿Está bien? Eso entonces es desde el lado virtual. Entonces, desde el lado virtual, fíjense, es mucho más fácil incluso que en el mundo físico. ¿Cuál es el mundo virtual acá? Este que está de acá para arriba. Esto es el mundo virtual. ¿Bien? De acá para abajo es el mundo físico. Mundo físico. Sepan perdóname la letra mía, pero ayer les dije, yo soy zurdo y estoy manejando el mouse con la derecha, entonces me cuesta un poquito. En el mundo físico, la confusión nace porque tenemos a estas muchachas, a estas placas de red, que meten ruido al momento de entender la solución. Pero ustedes no tendrían que tener ningún problema porque en realidad estas placas de red simplemente actúan de cable para unir el puerto virtual con un puerto de un switch físico que tengamos acá, en el mundo físico. Simplemente es un cable, ¿está bien? Es un cable. Estas placas de red son las placas de red físicas que tiene el servidor. Por ende, ustedes a un switch virtual le van a asociar una o varias tarjetas de red físicas que tiene el servidor y simplemente esas tarjetas de red van a actuar como si fueran cables que su único propósito es convertir las señales lógicas que hay adentro del switch a nivel de software en señales eléctricas u ópticas que son con las que trabaja el switch físico, ¿está bien? Pero simplemente es un cable. Por lo tanto, si ustedes entendieron lo que yo expliqué hace un rato, que dos switches se los unía a través de un cable que se llamaba uplink, entonces no hay ningún motivo para no entender esto, porque acá, en definitiva, cuando yo tengo un switch acá y tengo una placa de red física conectada a un puerto físico, simplemente lo tenemos que interpretar como que es la conexión entre un switch y otro. Nada más que en vez de ser un switch físico y un switch virtual, y otro switch físico, quiero decir, es un switch físico entre un switch virtual. ¿Bien? Pero a los fines de networking, a los fines de conceptos de networking, es exactamente lo mismo. Acá Rubén nos pregunta, ¿cómo hago entonces para hacer el cálculo de haber puesto el cálculo de cuántas placas físicas necesito para no tener problemas de ancho de banda? No, eso en definitiva depende de la cantidad de tráfico que vas a necesitar. Es el mismo problema que vos tendrías en un switch físico donde tenés varios servidores conectados y querés saber el cálculo para ver cuántas placas físicas necesitas en ese switch de salida. ¿Está bien? O sea, es el mismo problema. No depende acá que es un switch virtual o físico, sino que depende del tipo y cantidad de tráfico que vayas a manejar en ese switch. ¿Se entiende, Rubén? Entonces, ustedes no se tienen que equivocar acá y no se tienen que ver confundidos, porque acá hay una placa física en el medio. Esta placa física simplemente
simplemente es un cable que une los dos switches. ¿Y se acuerdan que habíamos visto que este cable, ¿está bien?, transportaba a veces información de VLANs si era que se configuraba como trunk? Bueno, VMware desde el lado del switch virtual siempre intenta levantar un trunk con el switch físico. Si el switch físico en definitiva quiere levantar el trunk, este uplink se convertirá en un trunk. Y si no, será un puerto más de acceso, tipo acceso, que transportará solamente el tráfico de una sola VLAN. Bien, simplemente es eso. Entonces volvamos y sigamos viviendo. Acá tenemos un ejemplo de creación de un switch. Fíjense, tenemos 3 port groups y acá hay que definir que los port groups o los puertos del switch hay de dos tipos. Están los port groups de tipo virtual machine y los ports de tipo vmkernel. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Un port group o un grupo de puertos de tipo virtual machine es un port group donde se van a conectar justamente ¿qué? Máquinas virtuales, ¿sí? Las máquinas virtuales van a tener la opción de elegir alguno de estos port groups, Production, Test Device, DMZ, desde la configuración de la máquina virtual. Los vmkernel ports son puertos donde se conecta el vmkernel, es decir, el núcleo del sistema operativo de VMware, es decir, el ESXi, cuando él tiene que enviar paquetes hacia afuera, o más bien dicho, hablando con propiedad, cuando el stack TCP que está corriendo dentro del vmkernel quiere enviar paquetes hacia afuera, ese vmkernel es como si fuera una entidad más, pero en lugar de conectarse al switch, a los port groups de tipo virtual machine, se conecta a los puertos de tipo vmkernel, ¿está bien? Pero tenemos que tomar al stack TCP/IP que está corriendo dentro del núcleo del vmkernel como si fuera una entidad más que recibe y envía paquetes. ¿Cuándo voy a querer yo, o cuándo va a tener la necesidad el ESXi de enviar paquetes? Porque lo que envían paquetes son las máquinas virtuales. Por ejemplo, cuando están administrando el ESXi. Todo ese tráfico de administración que ustedes están realizando ahora, cuando se conectan y ponen la dirección del ESXi en el vSphere Client, viaja con destino a estos stacks destinados específicamente a la administración, al management. Por lo tanto, ese tráfico entra y sale al vmkernel a través de los puertos de tipo vmkernel. ¿Está bien? De un switch. Es decir, cualquier entidad, ya sea una máquina virtual o el mismísimo kernel, para salir al mundo exterior, necesita sí o sí hacerlo a través de un switch virtual. ¿Está bien? De la misma manera que cualquier máquina física que ustedes tuvieran y que quisieran que envíe tráfico a la red, necesitan que se comunique a través de un switch físico, ¿está bien? Ustedes no pueden meter la computadora, si sacando la tecnología wireless, no pueden agarrar una computadora y que empiece a enviar paquetes así porque sí, la tienen que conectar a algún lado. Bueno, ese lado es el switch. Acá pasa lo mismo, cualquier entidad, una máquina virtual o el mismo vmkernel, para poder sacar tráfico al exterior, se tiene que conectar a un switch. Nada más que el vmkernel lo hace a través de los vmkernel ports y las virtual machines a través de los ports de tipo virtual machine. Y al igual que si ustedes ponen arriba de la mesa de su escritorio o de donde están trabajando, ponen un switch y conectan 2 o 3 computadoras, para que esas 2 o 3 computadoras se puedan conectar con el resto de la red, tienen que agarrar un cable y conectarlo a otro switch, haciendo justamente de uplinks. Bueno, acá exactamente igual. Ustedes tienen que agarrar el switch virtual, y para poder primero crean la parte virtual. Entonces eso va a permitir que las computadoras o las máquinas virtuales se conecten entre sí, pero para que esas máquinas virtuales tengan conectividad con el mundo exterior, van a tener que conectarle uplinks. Y para eso van a asociarle al virtual switch las placas de red físicas, que en definitiva estarán conectadas a un switch físico para tener acceso a la red de la infraestructura de ustedes física. Quiero recibir algún feedback de parte de ustedes para ver si se entendió hasta acá lo que explicamos o si queda alguna duda. Espero feedback de parte de ustedes, a ver si está ok.
o si quieren repasar algo, si les quedó algo en el tintero sin entender, porque esto es muy importante, es una de las partes más importantes del curso. Entonces quiero ir, por eso voy lento, me tomo el tiempo que sea necesario, pero es muy importante. Acá Rubén me pone todo ok, Gabriel todo ok. ¿Alguno que tenga alguna duda? Leonardo pregunta, los port groups tenían límite de puertos, ¿no? Sí, absolutamente. Todo en informática y en la vida casi todo tiene límites. Está bien, eso depende después de cuántos, ¿cómo se llama? Depende de cuánta memoria disponga o no. Un port group sí tiene límites, no me acuerdo cuál es ahora. Si no me equivoco, coincide con la máxima cantidad, en los switches estándar coincide con la máxima cantidad de ports que puedo tener en el switch, que son 4088. ¿Está bien? Acá Leonardo dice 120 puertos, puede ser, no, ese 120 que vos decís es el número de puertos en total que tiene el switch por defecto. No hay que confundir número de puertos en total, número de puertos virtuales en total, que número o límite de port group. A ver, acá vemos por ejemplo un switch que tiene 3 port groups, uno con 3 puertos, otro con 4 y otro con 3, y además tenemos 2 puertos utilizados por el bien kernel port. Y además tenemos 4 puertos utilizados por las tarjetas de red o los uplinks. Por lo tanto, este switch tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 puertos en total. No, es mucho más que 120, Leonardo. Ya te... ahora cuando ustedes empiecen a hacer lava, ahora busco en la tabla de máximos, pero te digo cuántos son los puertos máximos por group que se soportan. 120 es el número de puertos en total, que ahora de hecho vamos a ver una filmina donde se configura eso, ¿está bien? No, el vSwitch tiene un límite de 4096, pero en realidad es de 4088 usables, porque 8 puertos son usados internamente por el bien kernel. ¿Está bien? Bien. Esperen que en un momento alguien también me preguntó otra cosa. Esperen que leo. Roberto dice, Guido, quiere decir si al crear un nuevo port group hablamos de una VLAN. No necesariamente, Roberto. Yo puedo tener diferentes port groups en la misma VLAN, y entonces la pregunta que se descuelga es, ¿para qué entonces voy a crear 2 port groups en la misma VLAN si en definitiva las máquinas de esos 2 port groups, por más que estén en diferentes port groups, se van a poder ver entre ellas? Y la respuesta está en que yo puedo aplicar algún parámetro de seguridad, de traffic shaping, de lo que sea, a un port group y a otro no. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero aplicar un límite de velocidad a un determinado grupo de máquinas, pero ese determinado grupo de máquinas residen todos en la misma VLAN que otro grupo cualquiera al que no le quiero aplicar ninguna restricción. Entonces, lo que hago es, a los 2 port groups, creo uno, por ejemplo, que se llame producción, y otro port group que se llame producción restringido, por decir algo. A las máquinas que quiero restringir, las pongo en el port group producción restringido. Y le digo a ese port group que como mucho puede enviar, por ejemplo, un tráfico de 100 megas por segundo, por decir algo. ¿Bien? Y a las otras máquinas que están en producción, no les pongo ninguna restricción. Esas pueden enviar tráfico a la velocidad que quieran. Entonces, ambas máquinas de los 2 port groups diferentes, como están en la misma VLAN, pueden hablar entre ellas, no hay ningún problema. Pero las que están en la VLAN del puerto, las que están en el port group producción restringido, no pueden hacerlo a más de 100 megabits por segundo en total entre ellas, porque la restricción se aplica a todo el port group, no a cada una de ellas. ¿Se entiende, Roberto? Bien. Esperen que abajo de Roberto hay otra pregunta que me preguntaba Mario.
Entonces, para una mejor práctica, una tarjeta dedicada para los bien kernel ports y otra tarjeta para los pulse groups. En realidad no se denominan Mario Pulse Groups, sino que se denominan Virtual Machine Groups. Y para eso no es que hay una mejor práctica. Sí, hay mejores prácticas y recomendaciones, pero que no es que una para los bien kernel ports y otra para la producción. En realidad depende primero de cuántas tarjetas vos tenés en total en el servidor. No es una buena práctica dedicarle una sola tarjeta de red a los bien kernel ports, porque se te cae esa placa de red y se te cae todo, no tenés capacidad de failover. Así que como mínimo tendrías que poner 2. Pero a su vez, los bien kernel ports pueden mandar tráfico de varias cosas. Yo les dije recién, por ejemplo, como ejemplo, el tráfico de management, de administración. Ese es un tipo de tráfico, pero por ejemplo, como vemos acá en la figura, hay otro tráfico que es el tipo de vMotion, que es el que se utiliza para migrar las máquinas virtuales de un host a otro. Ese tráfico, por mejor práctica, debería ir separado del tráfico de management. Por lo tanto, hay que ver cuántas placas en total necesito. Yo podría empezar a jugar, por ejemplo, para estos dos tipos de tráfico, con 2 placas de red, donde dedico una a vMotion y otra de management. Pero las configuro de tal manera que si alguna de las dos se llega a caer, una es failover de la otra. ¿Está bien? Y después, el tráfico de los port groups, sí es buena práctica que no se mezcle con el tráfico de management, ¿sí? Pero eso ya depende de lo que me preguntaba, si no me equivoco, Rubén, era que me preguntaba cuántas placas destino. Eso ya depende del tráfico que vas a necesitar, cuánto tráfico vas a meter. ¿Está bien? No sé si te respondí la pregunta, Mario. Como mínimo, ¿cuántas placas recomendás? Me preguntás. Como mínimo, hay diferentes opciones de diseño, pero como mínimo yo recomendaría 4 placas de red para poder hacer una configuración, como te explicaba. 2 para el tráfico de management y vMotion, donde una actúa de primaria para uno y la otra actúa de primaria para otro, pero en realidad son failover una de la otra, ¿sí? Y después 2 placas para el tráfico de producción como mínimo, donde se hace un load balancing de todo el tráfico de producción de las diferentes máquinas virtuales a través de esas 2 placas. Si voy a tener una solución de storage por iSCSI, que todavía no lo vimos, pero sepan que el tráfico iSCSI de storage comparte la red Ethernet, ¿está bien? En ese caso, como mínimo, necesitaría 6 placas de red, ¿está bien? Porque necesitaría dedicarle 2 placas más a ese tipo de tráfico, que también sale por un tráfico de tipo bien kernel, o sea, por un puerto de tipo bien kernel port. Entonces, si voy a utilizar storage tipo Fiber Channel, 4 placas es una opción donde generalmente el 90% de los casos se encuadra ahí y anda bien. Si voy a utilizar iSCSI o NFS, algún protocolo que utilice placas de red comunes y corrientes, entonces voy por una solución con 6 placas físicas. Vamos a ver si alguien más había alguna pregunta. Los por se guardan 8, se guardan 8. Bueno, listo, entonces continuamos. Acá tenemos diferentes formas de configurar y obtener lo mismo, ¿está bien? Acá arriba tenemos, del mundo virtual tenemos 5 tipos de tráficos diferentes. Fíjense que como acá ya me presenta también el tipo de tráfico iSCSI que entra al switch por un port group. Es decir, el bien kernel, cuando quiera enviar tráfico de tipo iSCSI, lo hará a través de este bien kernel port. Después tenemos un tráfico destinado al vMotion, un tráfico destinado al management, un tráfico destinado a las máquinas virtuales de producción y otro tráfico destinado a las máquinas virtuales de testing y development. ¿Está bien? Y tenemos un solo switch que tiene 4 uplinks de subida, es decir, tiene asociadas 4 placas de red físicas. Este mismo diseño, cumpliendo con lo mismo, yo puedo hacerlo con 5 switches diferentes, dedicando un switch virtual para cada uno de los tipos de tráfico. ¿Está bien?
Ventajas y desventajas de un modelo u otro, o de un diseño versus otro. Ventajas de este diseño. Con 4 placas físicas yo me arreglo para manejar los 5 tipos de tráfico, y además tengo redundancia y capacidad de failover porque se me pueden romper hasta 3 placas de red diferentes y me queda una. Desventaja. Tengo una agregación de tráfico porque 5 tipos de tráficos diferentes convergen en 4 placas de red iguales, es decir, en las mismas 4 placas de red hago converger el tráfico de 5 tipos de tráfico. Con lo que si no hice bien el diseño de cuánta capacidad voy a necesitar, tal vez puedo llegar a encontrar un cuello de botella acá. Tengan en cuenta, muchachos, les digo a esta altura, que uno tiende a subestimar el gigabit. ¿Está bien? Uno tiende a subestimar la velocidad 1 gigabit por segundo pensando que es una velocidad lenta, tosca, ¿está bien? Pero no nos olvidemos que 1 gigabit por segundo ya es bastante. Hay que llenar 1 gigabit de datos, ¿eh? No es que mandamos 3 bytes locos y ya llenamos 1 gigabit de datos. Es mucho, ¿está bien? Entonces, no subestimen a las placas de gigabit Ethernet como que son placas lentas. Lo que pasa es que estamos empezando a ver estándares de 10 gigas y de 40, entonces nos parece que esto es lento, ¿está bien? Pero no nos equivoquemos, hay que llenar 1 gigabit de tráfico. Acá tenemos otro diseño, cuya ventaja ahora es que por cada tipo de tráfico yo tengo 2 placas de red para poder evitar redundancia. ¿Está bien? Con lo que mi agregación de tráfico o mi sobresuscripción de tráfico es mucho menor ahora. Yo tengo 2 placas dedicadas al management, 2 placas dedicadas a Vmotion, 2 placas de producción. ¿Está bien? Si ustedes me preguntan, ¿esto está bueno? Y sí, yo siempre digo el mismo dicho. Con plata somos todos Gardel y Lepera con guitarra eléctrica. ¿Está bien? Es decir, si tenemos plata y podemos poner 10 placas de red, fantástico. Esto está fantástico porque no tengo agregación de tráfico casi. No tengo competencia, el tráfico de producción no compite con nadie, el tráfico de test development tampoco compite con nadie, pero ahora necesito 10 placas en lugar de 4 como tenía antes. Está bien, estoy necesitando un 150% más de placas que antes. Entonces, la desventaja es el costo que tiene esto. ¿Está bien? ¿Ambos cumplen con lo que necesito? Sí, en un principio, si no hay restricciones de cantidad de tipo de tráfico o por estilo, incluso como estas placas se van a unir con switches físicos y van a tratar de levantar trunks, estos tipos de tráfico yo los puedo poner en VLANs diferentes y por lo tanto, por más que salgan por las mismas placas, yo puedo taguear los diferentes tipos de tráfico para que no colisionen entre ellos. ¿Está bien? ¿Qué tipo de switches virtuales hay? Hay 2 tipos. Están los switches estándar, que son los switches que ustedes van a administrar en estos laboratorios y en este curso, que son switches que se administran a nivel de ESXi, es decir, a nivel de hipervisor. Y están los tipos de switches distribuidos, que son los que se administran a través del vCenter, es decir, se administran, son una entidad del vCenter y tienen una configuración centralizada en el vCenter. Esto quiere decir que ustedes lo configuran una sola vez en el vCenter y automáticamente el vCenter hace un push de toda la configuración del switch distribuido a cada uno de los hosts y por lo tanto toda la configuración de todos los hosts es totalmente consistente entre cada uno de ellos. Supónganse que ustedes quisieran hacer este diseño que hablábamos recién por cada uno de los hosts que tienen y resulta que tienen 100 hosts, este diseño lo tienen que realizar 100 veces. Lógicamente, nadie en sus sanos cabales va a configurar esto por la interfaz gráfica 100 veces. Lo que va a hacer es un scripting, se va a conectar por línea de comando y va a ejecutar esto 100 veces. Pero igual no deja de ser engorroso. En cambio, si uno tiene un switch distribuido, esta configuración la hace una sola vez, la aplica y automáticamente el vCenter, que tiene los 100 hosts administrados, les vuelca a cada uno de ellos la configuración y santo remedio. ¿Está bien?
Les propongo hacer una cosa para que esto no se vuelva tan tedioso. Ya son 11:30 de la mañana y dentro de 2 horas vamos a cortar para almorzar. Así que, si les parece, hagamos el break ahora. ¿Está bien? Refrescan sus mentes con alguna bebida, con algún café o algo estilo. Y seguimos adelante con esta lección y con la que sigue y después hacemos el laboratorio. Aquellos que vengan medio atrasados en los labs, aprovechen y se pueden poner a tiro, ¿está bien? Son y 27, volvemos, si les parece, y 50, ¿está bien? 11 y 50 o 12 menos 10 del mediodía, volvemos a la clase.